Gesù è in cammino, 10 leprosi gli vanno incontro gridandogli. Mientras Jesús va de camino, 10 leprosos se le acercan gritando: «Ten compasión de nosotros». Los 10 son sanados, pero solo uno de ellos vuelve para dar gracias a Jesús. Es un samaritano, una especie de hereje para los hebreos. Al principio caminan juntos, pero luego la diferencia la hace aquel samaritano que regresa alabando a Dios a grandes gritos. Detengámonos en estos dos aspectos que el Evangelio de hoy nos sugiere: caminar juntos y agradecer. Anzitutto camminare insieme. All'inizio del racconto non c'è nessuna distinzione. En primer lugar, caminar juntos. Al principio de la narración no hay distinción entre el samaritano y los otros 9. Se habla simplemente de 10 leprosos que forman un grupo y sin división van al encuentro de Jesús. La lepra, como sabemos, no era solo una llaga física, que también hoy debemos esforzarnos por erradicar, sino también una enfermedad social, pues en aquella época, por miedo al contagio, los leprosos debían permanecer fuera de la comunidad. Por eso no podían entrar en los pueblos, se los mantenía a distancia, relegados a los márgenes de la vida social e incluso religiosa, aislados. Caminando juntos, estos leprosos expresan su grito contra una sociedad que los excluye. Y fijémonos bien que el samaritano, aunque sea considerado un hereje, un extranjero, forma grupo con los demás. Hermanos y hermanas, la enfermedad y la fragilidad en común hacen caer las barreras y superar toda exclusión. También es una imagen bella para nosotros. Cuando somos honestos con nosotros mismos, recordamos que todos tenemos el corazón enfermo, que todos somos pecadores, que todos estamos necesitados de la misericordia del Padre. Y entonces dejamos de dividirnos en base a los méritos, a los papeles que desempeñamos o a cualquier otro aspecto exterior de la vida. Y caen así los muros internos, caen los prejuicios. Así finalmente nos descubrimos como hermanos. También Naamán, el sirio, nos ha recordado en la primera lectura, aunque era rico y poderoso, para ser curado tuvo que sumergirse y hacer una cosa sencilla, sumergirse en el río en el que todos los demás se bañaban. Sobre todo tuvo que quitarse su armadura, sus ropas. Como nos hace bien quitarnos nuestras armaduras exteriores, nuestras barreras defensivas y darnos un buen baño de humildad, recordando que todos somos frágiles por dentro, que todos estamos necesitados de curación, que todos somos hermanos. Ricordiamoci questo, la fede cristiana sempre ci chiede di camminare insieme agli altri. Recordemos esto, que la fe cristiana siempre nos pide que avancemos junto a los demás, nunca que seamos caminantes solitarios. Siempre nos invita a salir de nosotros mismos hacia Dios y hacia los hermanos, nunca a encerrarnos en nosotros mismos. Siempre nos pide que nos reconozcamos necesitados de curación y de perdón, que compartamos las fragilidades de los que nos rodean sin sentirnos superiores. Fratelli e sorelle, verifichiamo se la nostra vita, hermanos y hermanas, comprobemos si en nuestra vida, en nuestras familias, en los lugares donde trabajamos y que todos los días frecuentamos, somos capaces de caminar junto a los demás. Somos capaces de escuchar, de vencer la tentación de atrincherarnos en nuestra autorreferencialidad y de pensar solo en nuestras propias necesidades. Pero caminar juntos, es decir, ser sinodales, es también la vocación de la Iglesia,
Preguntémonos, ¿hasta qué punto somos realmente comunidades abiertas y que incluyen a todos? Si somos capaces de trabajar juntos, sacerdotes y laicos, al servicio del Evangelio, si tenemos una actitud de acogida, no solo con palabras, sino con gestos concretos, hacia los que están alejados y hacia todos los que se acercan a nosotros, sintiéndose inadecuados a causa de sus complicadas trayectorias de vida. ¿Los hacemos sentir parte de la comunidad o los excluimos? Me da miedo cuando veo comunidades cristianas que dividen el mundo en buenos y malos, en santos y pecadores. De esa manera terminamos sintiéndonos mejores que los demás y dejamos fuera a muchos que Dios quiere abrazar. Por favor, hay que incluir siempre, tanto en la iglesia como en la sociedad, todavía marcada por tantas desigualdades y marginaciones. Incluir a todos. Y hoy, en el día en que Scalabrini se hace santo, hay que pensar en los migrantes. Es escandalosa la exclusión de los migrantes. Es más, la exclusión de los migrantes es criminal. Los hacen morir ante nosotros. Y así hoy llamamos al Mediterráneo el cementerio más grande del mundo. La situación de los migrantes es desastrosa, es pecaminosa, es criminal. No abrir las puertas a quien tiene necesidad. No, los excluimos y les mandamos afuera, a los lager, donde son esclavizados y vendidos como esclavos. Hermanos y hermanas, hoy pensemos en nuestros migrantes, aquellos que mueren y aquellos que son capaces de ingresar. ¿Los recibimos como hermanos o los explotamos? Les dejo la pregunta a ustedes. El segundo aspecto es agradecer. En el grupo de los 10 leprosos hubo uno solo que al verse curado volvió a alabar a Dios y mostrar su gratitud a Jesús. Los otros 9 fueron sanados, pero luego cada uno tomó su camino, olvidándose de aquel que los había curado. Olvidar las gracias que Dios nos da. El samaritano, en cambio, hizo del don recibido el inicio de un nuevo camino. Regresó donde aquel que lo había sanado. Fue a conocer de cerca a Jesús y comenzó una relación con él. Su actitud de gratitud no fue pues un simple gesto de cortesía, sino el inicio de un camino de gratitud. Se postró a los pies de Cristo, es decir, realiza un gesto de adoración, reconoció que Jesús es el Señor y que Él era más importante que la curación que había recibido. Es esta también una gran lección para nosotros, hermanos y hermanas, que nos beneficiamos de los dones de Dios todos los días, pero que a menudo seguimos nuestro propio camino, olvidándonos de cultivar una relación viva con Él, real. Esa es una fea enfermedad espiritual, dar todo por presupuesto, incluso la fe, incluso nuestra relación con Dios, hasta el punto de convertirnos en cristianos que ya no saben asombrarse, que ya no saben decir gracias, que no muestran gratitud, que no saben ver las maravillas del Señor. Cristianos con el agua de rosa, como decía una señora que he conocido. De esta manera acabamos pensando que todo lo que recibimos cada día sea obvio y merecido. La gratitud es saber decir gracias, nos lleva en cambio a atestiguar la presencia de Dios amor y también a reconocer la importancia de los demás, superando la insatisfacción y la indiferencia que deforman nuestro corazón.
Saber dar las gracias es esencial. Todos los días dar gracias al Señor, aprender a darnos las gracias entre nosotros, en la familia, por esas pequeñas cosas que recibimos, a veces sin ni siquiera preguntarnos de dónde vienen, en los lugares que frecuentamos cada día, por los muchos servicios que disfrutamos y por las personas que nos apoyan. En nuestras comunidades cristianas, por el amor de Dios que experimentamos a través de la cercanía de los hermanos y hermanas, que muchas veces en silencio rezan, ofrecen, sufren, caminan con nosotros. Por favor, no olvidemos nunca esta palabra clave. Gracias. No olvidemos de sentir esta palabra, gracias, y de decir gracias. Los dos santos canonizados hoy nos recuerdan la importancia de caminar juntos y de saber dar las gracias. El obispo Scalabrini, que fundó una congregación para el cuidado de los migrantes, dos, una masculina y otra femenina, afirmaba que en el caminar común de los que emigran no había que ver solo problemas, sino también un designio de la providencia. Precisamente gracias a las migraciones forzadas por las persecuciones, decía, la Iglesia cruzó las fronteras de Jerusalén y de Israel y se hizo católica. Gracias a las migraciones de hoy, la Iglesia será un instrumento de paz y comunión entre los pueblos. Hay una migración en este momento en Europa, sobre todo, que nos hace sufrir mucho y nos lleva a abrir nuestros corazones. La migración de los ucranianos que huyen de la guerra. No olvidemos hoy a la martirizada Ucrania. Scalabrini miraba más allá, miraba hacia el futuro, hacia un mundo y una iglesia sin barreras, sin extranjeros. Por su parte, el hermano salesiano Artemide Sati fue un ejemplo vivo de gratitud con su bicicleta. Curado de la tuberculosis, dedicó toda su vida a gratificar a los demás, a curar a los enfermos con amor y ternura. Se dice que lo vieron cargarse sobre la espalda el cadáver de uno de sus pacientes. Lleno de gratitud por lo que había recibido, quiso manifestar su acción de gracias asumiendo las heridas de los demás. Dos ejemplos, Recemos para que estos santos hermanos nuestros nos ayuden a caminar juntos, sin muros de división, y a cultivar esa nobleza de espíritu tan agradable a Dios que es la gratitud.